Entonces, claro, es un concepto interesante que además cogen ya estos primeros rastas, ¿no? Y ya vemos en The Promised Key hay mucho de Marcus Garvey, ¿no? Por eso estábamos volviendo ahora como a hablar de la importancia de Garvey, porque ya se estaba cociendo todo esto de Rasta en Kingston, pero era importante señalar que ya en Kingston había habido un movimiento fuerte y toda la gente, digamos, pobre o normal, corriente y moliente, conocían el mensaje de Garvey, porque era algo que había estado muy reciente, muy presente y que había llegado muy lejos. O sea, llegó a muchos países, ya no solo Jamaica, y de hecho en Jamaica está considerado como héroe local, o sea, es héroe, tiene ese título, ¿no? De Marcus Garvey como héroe de Jamaica, por eso precisamente, porque luchador por los derechos sociales, por un montón de cosas. ¿Y cuál es el tema? Pues precisamente que hablando de esta repatriación moral, reparación mental y todo esto, ya son temas que se tratan en el lenguaje en el que se habla en The Promised Key, que es un tanto así extravagante, pero bueno, se puede entender más o menos. ¿Y qué más? Ah, sí, claro. Howell, como os había contado, estaba en Kingston, él estaba predicando a su rollo, estaba Hibbert también en Kingston predicando a su rollo, había ya fundado su misión Ethiopic Coptic Faith y estaba pues coincidiendo en ciertos momentos tanto uno con el otro como el otro con el uno, y intercambiaban a veces también pues información. Lo que tenemos constancia precisamente es que tenían discrepancias bastante graves, ¿no? Entre Hibbert y Howell. No es que lo veamos como unos profetas ahí un poco que iban todos a una, como con una ideología clara y definida, sino que pues Howell y Hibbert tenían sus discrepancias, entre otras cosas por lo que he podido encontrar, porque Howell, que además lo podéis ver en The Promised Key, habla como de la reencarnación del alma, ¿no? Un concepto que es más hinduista, que es más teosofista, es más New Age, que propiamente cristiano. Mientras que Hibbert no creía en esa reencarnación. Hibbert había estado más, digamos, influenciado por la fe cristiana ortodoxa, y entonces él no creía para nada en la reencarnación de las almas, ¿no? Sino que él tenía pues la idea cristiana, que tenemos un alma, tú te mueres y el alma se separa del cuerpo y se va pues al cielo o al infierno, ¿no? Entonces como que ya en un origen, antes ni siquiera de fundar nada con el nombre Rasta, ni el pináculo, ni nada, como que ya tenían sus discrepancias, ¿no? Y pues empezaron a separarse porque cada uno de ellos pues veía un poco la fe de una manera, ¿no? Digamos que Howell era bastante más abierto a todo tipo de teorías, mientras que Hibbert pues como que era más ortodoxo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mientras que Hibbert también era bastante más masónico, es decir, de esconderse, de hacer las cosas solo la gente que pertenece, digamos, al club y todo eso. Howell era más de en abierto, entonces como que chocaban en varias cosas. Claro, incluso cuando, bueno, cuando lees un poco y ves, notas las diferencias cuando lees, por llamarlo un poco, los mandamientos rastas, entre comillas, ¿no? Que sería un poco más o menos la visión de cada uno, ves que ahí hay algunas diferencias. Sí hay puntos en comunes, pero hay diferencias un poco más radicales. Es lo que tú dices, uno era un poco más abierto, el otro tiraba un poco a temas un poco más supremacistas negros, por decir un nombre. O sea, eran temas radicales. También el tema de Percival Howard, también podemos, no olvidemos que él también tenía un poco de influencia del mundo hindú, ¿no? Pues porque acuérdate que fueron parte de los que lo acogieron en Jamaica durante su persecución, también ahí tienen como firma los libros, ¿no? Él viene un poco más influenciado hacia ese lado, como dices tú.
del otro lado venimos más influenciados con el mundo más africano de raíz, ¿no? Por darle algún nombre. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además que es verdad que acordaros, como ha dicho el hermano, que él firmaba el libro como Gong Guru, ¿no? O sea, es ese que es un nombre que sí que es verdad que es hindú, que tiene orígenes también como etíopes, porque los idiomas hindús tienen mazo que ver con el Git. De hecho, lo que era cuando la época de la reina de Makeda y todo eso, un poquito después, como que era parte del territorio, ¿no? En la época de Cristo y tal, como por ahí un poco antes, toda esa parte pertenecía de la India al imperio etíope, ¿no? Entonces, eso lo hablaremos también un día porque aparece en varios libros y tal, y se puede extraer la información. Pero sí que, claro, tenían muchas diferencias, ¿no? Como estamos viendo. Tanto uno que tenía una visión un poco más, digamos, hinduista, de fusión de culturas y tal. El otro tenía una idea un poco más etíope-centrista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por otro lado, también como estamos diciendo, Howell era bastante más de, pues ya habéis visto, escribió un libro, ¿no? Pues para, aunque esté en un lenguaje un poco que a mí me lo han dicho muchos años mucha gente, tío, pero este libro no se entiende muy bien. Y digo, no, claro, digo, es que no está escrito así como para entenderse fácilmente, ¿no? Claro, pues Giver no escribió. Es para que veáis la diferencia, ¿no? Que uno era como más en expuesto y el otro en privado, ¿no? Uno era rollo sacerdote místico, el otro era más a lo predicador, ¿no? Entonces, como que eran dos figuras totalmente diferentes y entonces por eso también cada uno pues fue un poco para su lado. Aparte que tenemos que tener en cuenta que todos los fundadores primeros de Rasta y todos los primeros ancianos, ninguno nos dice que esto sea una religión, ni nos dicen que sea como tal una fe. Nos dicen que es una puerta a otra cosa y nos dicen también que es un modo de vida. Entonces, claro, a veces hay que quedarse como con las palabras que utilizan los primeros que empezaron con esto para hallar un poco la clave de las cosas o por lo menos poder entender el sentido que ellos querían darle en el momento, ¿no? Porque ahora ya pues las cosas han cambiado un poco, pero si queremos encontrar como el origen de todo esto, pues lo mejor es leer o poder fijarnos en esta gente. ¿Qué es importante de todo esto para mencionar también en la charla? Pues fijaros, Hibbert tuvo el privilegio de conocer a Haile Selassie cuando vino a Jamaica en el año 1966. Sabéis que tuvo una visita en Jamaica que fue aquello, claro, súper súper sonado, ¿no? Que se paralizó Jamaica y tal. Y Hibbert es uno de los pocos así rastas que tuvo acceso, ¿no? A conocer y hablar a su majestad imperial allí en su visita. Sabéis que también Mortimo Plano, el que fue como se supone un poco el que presentó Rasta a Rita Marley y a su vez como a Bob Marley, ¿no? Porque a Bob Marley se lo presentó Rasta como tal Rita, hasta donde sé, pero a Rita se lo había presentado Mortimo Plano y era como un poco el líder espiritual, por decirlo de alguna manera, de aquella comunidad, ¿no? El anciano, claro, un hombre pues que precisamente había conocido, ¿no? A Haile Selassie, ya estaba en aquella época, digamos, metido en esos asuntos y en esa comunidad. Y bueno, pues simplemente que es remarcable, ¿no? Esto también señalaría el decir, oye, pues al igual Hibbert sí que tenía una misión o no, pero bueno, tuvo acceso a su majestad imperial, ¿no? Esto es otro dato también importante que a mí cuando me han preguntado también, eso que habría al principio y decía, ¿no? Me preguntaban muchos hermanos, ¿tú te llegas a creer la leyenda de Howell, la leyenda de Hibbert y tal? Digo, hombre, no sé si en parte, pues porque también hay cosas que no vamos a tocar aquí que sí que son pura fantasía o chorradas que he visto por internet, ¿no? Digo, quitando esas cosas, digo, hombre, él se reunió con su majestad imperial, ¿no? Entonces digo, por lo menos
le conoció ahí. Que ya se conocieran antes, que no, que tuvieron una misión, que tal, eso ya no tenemos pruebas de ello. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es parte como de la fe o de la cosa, pues que debemos de pensar que si esta gente realmente estaba trabajando y haciendo una misión, pues que así sería. Además que hay que verle la importancia a ese momento porque sobre todo por la época que se vivía, no es que el gobierno de Jamaica estuviera muy contento de que ellos estuvieran presentes ahí. Entonces, algo, como tú dices, algo importante tenía que haber, igual cuando fueron recibidos la misión en Etiopía. Entonces, algo más profundo que una simple visita cordial, pues tiene que haber habido, pues, sobre todo cuando llevamos a contexto de la época que se vivía, los momentos que se vivían, todo, pues no, realmente no hubiese sido fácil si hubiese sido simplemente para que les dieran presencia. No, eso en la época que se vivía no era así porque lo que menos querían en la isla era que les tuvieran presencia. Sí, para ellos fue un desborde la visita de su majestad imperial porque no pudieron contener en todos los pueblos donde llegó su majestad. Siempre fue recibido por rastas y eso era algo que irritó mucho a al tema de los gobernantes de la isla. Y en todo momento su majestad siempre estuvo dispuesto. Y esa reunión, cuando tú dices, ese intercambio, que además tampoco fue tan corto, lo que pasa es que tampoco se habla mucho de eso, pues tiene que tener algún significado mucho más profundo y que lo quiera ver, analizar, pues creo que debe partir por ahí, ¿no? Por sobre todo por el tema, el momento que se vivía. Pues sí, 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 totalmente. Además es verdad eso de que el gobierno de Jamaica no estaba contento, o sea, ya no estaban contentos antes de que estallara todo esto de Rasta, porque claro, estamos diciendo en esta época que era como Rasta, ¿no? Cuando se estaba originando esto, o sea, hemos pegado un salto como para comentar que Hiver estuvo presente con Haile Selassie, ¿no? Para que veamos como la importancia que tuvo, pero claro, estábamos como en pre-Rasta y ahí ya empezaba el gobierno a estar un poco enfadado. ¿Por qué? Porque estaban volviendo a escuchar desde su punto de vista las mismas proclamas un poco de Garvey, ¿no? De, oye, recuperemos nuestra dignidad, todos somos seres humanos, los hombres son igual que las mujeres, los negros son igual que los blancos. Entonces esto, la verdad es que mucha gracia no estaba haciendo. Y sobre todo por lo mismo, ¿no? Porque esta gente estaban también predicando por eso, por una como misiones, o sea, se llamaban misiones, era como misioneros. Sonaba esto a cristianismo. ¿Qué es este cristianismo, no? Porque si ya hay un cristianismo aquí, ¿qué coño viene ahora? Entonces como que lo estaban viendo mal. Y luego por otro lado es que estaban reconociendo también a, claro, a una figura que es de la dinastía más antigua del mundo, la dinastía más legítima del mundo, y los zarrapastrosos, ¿no? Que sería la gente de la calle, lo están reconociendo. Es un poco lo que pasó también con Cristo, ¿no? O lo que pasó en todas las épocas de los reyes así de Israel, digamos, los que eran buenos, ¿no? Y tal, que todos los pobres lo proclamaban y lo recibían, ¿no? Con alabanzas y como diciendo, aquí nuestro libertador, ¿no? Se supone que un rey de una dinastía que tiene derecho para reinar, ¿no? Sobre y potestad sobre la tierra, así por cosa de Dios, pues, hombre, déspota no puede ser, ¿no? Que ha habido casos en la historia y tal, sí, claro, pero se entiende que no, ¿no? Entonces, claro, la gente lo lógico es que salga a adorarle y a recibirle al menos a decir, oye, ayúdanos, ¿no? Aunque no tengas ni siquiera fe, que digas, no, no, yo ni creo en Dios. Pero bueno, si es un rey de una dinastía antigua, aunque yo no crea ni en Dios, voy a darle ese voto de confianza, ¿no? De que, oye, por lo menos como rey de una dinastía antigua, súper antigua, oye, al igual va a conservar esa dignidad, ¿no? Esa gloria antigua. Claro, y mucha gente igual en Jamaica, creyera o no creyera, también estaba flipando por el rollo de decir tú que es un
africano, ¿no? Un rey, un emperador africano, que le reciben en países europeos como un igual, que le exige cosas a los gobernantes de países europeos, ¿no? O sea, que es que aquí hasta la gente que ni era cristiana, que ni siquiera creía en Dios ni nada, que en Jamaica hay también mucho, por decirlo así, paganismo y como vudú y santería y cosas así, estaban flipando simplemente por el hecho de la figura de un líder carismático importante y luchador por los derechos sociales que llegaba allí a Jamaica, ¿no? Ha llegado, entonces todo el mundo estaba en la isla, como ha dicho el hermano, agitada, y de hecho las autoridades jamaicanas pues querían que se pirara así como pronto Haile Selassie, ¿no? De hecho también se dice, no sé hasta qué punto será verdad, que hasta llegó a hablar antes con los rastas y con toda esta gente y tal, esta comunidad, digamos, desfavorecida, por decirlo de alguna manera, que con los líderes del propio país. Esto no sé hasta qué punto será verdad, no sé si sabéis algo vosotros o no, digo, pero me parece también como interesante. Yo no tengo la verdad dato de eso, pero si, si hay algo seguro y que quedó demostrado que seguramente dentro de ese avión entre Mortimer Plano y Haile Selassie, pues se deben haber dicho cosas muy interesantes y no, el hermano, el Elder fue capaz después de apaciguar la masa, ¿no? Entonces, directa e indirectamente, el primer contacto lo tuvieron con Rasta, o sea, queriéndolo, no queriéndolo, analizándolo así un poco superficialmente. Ya lo demás, pues no, de verdad que no tengo alguna prueba ni nada, pero como estábamos hablando, al final ya también se venía de un contacto previo, tampoco muy a gusto del gobierno jamaicano, pero con la misión previa que había ido de Jamaica a Etiopía, ¿no? Donde pues participaron tres hermanos rastas, entre ellos, Plano, ¿no? Entonces, pues quién sabe. Oh yeah. Claro, pues aquí es importante también algo que yo por lo menos no he visto que se me... Como que no se le presta mucha atención, así como rastas, no, yo por lo menos no es un texto que haya estudiado mucho en profundidad, porque también luego cuando empecé a leer acerca de Rasta o de la iglesia etíope, me chocaba un poco. No sé si alguno habéis leído The Holy Pibi. Sí, lo tengo incluso justo aquí, por aquí cerca, por ahí debe estar. Llaman. Pues Eh, claro, ¿y qué opinión tienes tú de Holy Pibi? eh, es un libro, a ver, como al mismo tiempo, como los mismos de la época, es un libro complicado en cosas de entender, con muchos mensajes que queda, como todo esto místico, espiritual y todo, la interpretación de quien lo lee, de quien lo quiera ver y como lo quieras ver. Esto es parte de mi opinión. Por otro lado, también viéndolo con un poco más crítico, lo que pasa es que todo es lo mismo. Claro. Ver esto más crítico siempre hay que ponerse en contexto en la época. Por otro lado, un poco más crítico, también veo cosas que son un poco más forzadas, ¿no? Como para que, para convencer. Cuando, pues, mm, cuando tú lees el Quebra o lees la Biblia, pues vas viendo que las historias se entrelazan, incluso con libros, con escrituras sagradas de otros cultos, ¿me entiendes? Ya ves que siempre toda la historia va presente. Aquí también, pero hay cosas un poquito más como forzadas para poder, pues, hacer un despertar o un culto más negro, ¿no? De lo que se vivía en la época. Es mi opinión personal, por eso digo, es un libro difícil de interpretar, incluso de juzgar, de darle una opinión, porque por un lado es lo que te digo, o sea, un libro que deja muchas cosas a la interpretación, un tema, y por otro lado hay cosas que son un poco más forzadas si te pones a verlo un poquito más estricto.
Claro, claro, es que es un poco eso, o sea, si vamos a lo mismo, estábamos hablando que en esa época justo pues estaban saliendo este tipo de publicaciones y la portada de Holly Peavy que viene a ser de nuevo una puerta abierta donde se ve arriba a la luna entre niebla, ¿no? Entonces, claro, hay no sé cuántos libros masónicos o alquímicos hay con una portada o una ilustración similar. Muchos. Entonces ya te está diciendo... Muy buenas, hermano. ¿Cómo estás, Corso? Hola, ¿qué tal?